Hola, hoy estaremos conversando de los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? ¿Qué son? ¿A qué están atados? ¿Y qué cosas debemos tener en cuenta al momento de distribuirlos a la producción? Lo primero que vamos a recordar es que nosotros hemos visto dos elementos anteriores, este ya es el último elemento del costo, que han sido materia prima y mano de obra. ¿Ok? Tanto en la materia prima como en la mano de obra hemos tenido la directa y la indirecta. La directa sabemos que la asociamos, ¿ok?, de forma inmediata a los inventarios de productos en proceso, productos terminados. Las indirectas no. Las indirectas las dejamos en una especie de stand-by y dijimos que se iban a costear de manera indirecta. Y la manera indirecta que tenemos para costear es a través de estos costos indirectos de fabricación. Entonces ya en este pote que tenemos aquí de costos indirectos de fabricación ya me traje las materias primas indirectas, que recordamos son aquellas que no le dan las características específicas al producto, ¿ok? Y que por su naturaleza además son muy difíciles de tener la cuantía exacta de cuánto gastamos, ¿ok? Algunas de esas materias primas indirectas pueden ser la pega en las etiquetas de un producto, pueden ser los hilos, qué cantidad de hilo, de metros de hilo yo utilizo para hacer una camisa o un pantalón. Eso es muy difícil de medirlo, ¿ok? Podría tener qué tanta lija o barniz aplico en una fabricación de muebles. Entonces, estas materias primas que son muy difíciles de asociar a través de cantidad-precio, nosotros las colocamos, ¿ok?, dentro de los costos indirectos de fabricación. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Bueno, lo que hacemos es más o menos revisamos cuánto hemos producido en el pasado y cuánto hemos gastado en total de hilo, de lija, de barniz. ¿Okay? Y aplicamos algo semejante a una regla de 3 que nos permita pues determinar algún tipo de proyección sobre el consumo, ¿okay?, de estos recursos. Y lógicamente buscamos el precio estimado para el mercado en ese año y entonces ya tenemos qué cantidad vamos a colocar aquí. ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos a suponer en el pasado hicimos 100 camisas, nos gastamos 3 rollos de hilo, ¿ok? Este año vamos a hacer 200 camisas, lo lógico es que yo proyecte 6 rollos de hilo, que es el doble. Si estoy produciendo el doble, debería gastar el doble de hilo. Y luego lo que digo, ok, voy a necesitar 600 rollos de hilo. ¿Cuál es el precio que yo estoy proyectando el hilo para todo este año? Bueno, el precio promedio del año va a ser, por decirles algo, $100 el rollo de hilo, porque es un rollo de hilo industrial. Ok, entonces $100 por 6 rollos de hilo son $600 a la tasa de cambio promedio del año, la que usted considere, 200.000, por decirles algo. Bueno, hago la transformación y ya tengo el monto en bolívares que voy a proyectar durante ese año. ¿Okay? Lo mismo con cualquier tipo de material que estemos utilizando. En este pote de costos indirectos de fabricación también tenemos a la mano de obra indirecta. ¿Okay? Y esa mano de obra indirecta tenía conceptos de carácter no fijo que cobraban los empleados directos de la producción, y teníamos todo lo que era la supervisión, etcétera. Toda esa proyección que nosotros generamos no hace nada de mano de obra, ese pote completo de ese año, nosotros lo vamos a depositar aquí. Vamos a agarrar esos bolívares y los ponemos aquí adentro, ¿okay?, dentro de ese mismo pote. ¿Qué otras cosas van en ese pote? Bueno, entonces vamos a empezar a revisar. Costos indirectos de fabricación son aquellos que agrupan, ¿okay?, los costos que se relacionan con la producción de los bienes terminados o con la prestación de servicios, dependiendo de qué compañía esté, sin que ellos ejerzan necesariamente una transformación o modificación específica o directa en esa producción. ¿Okay? Es decir, el aporte de ellos yo no lo puedo ver como una transformación puntual en mi producto o un aporte puntual en la prestación de servicio. Por la naturaleza de los mismos es difícil asociarlos a los departamentos productivos y por ello generalmente se usa una tasa predeterminada de aplicación. ¿Qué tipo de gastos o costos me estoy refiriendo aquí? Cuando pagamos la luz, nosotros sabemos que la luz es la que hace que las máquinas trabajen, que las máquinas de coser cosas, que las máquinas de cortar corten, que las embotelladoras corran y llenen.
pero puedo decir qué tanto kilovatios generalmente impacta sobre la transformación de cortar las piezas de una camisa. No necesariamente, eso ya no es tan fácil. Yo no puedo decir, bueno, en los 25 minutos que yo tardo para cortar la pechera, el consumo kilovatio mejora que tiene la máquina. O sea, ya es un cálculo que es muchísimo más engorroso de hacer. O cómo impacta directamente la supervisión, ¿okay?, sobre el trabajo productivo. Diríamos, no, bueno, la supervisión no impacta. Sí, es verdad, no impacta, pero si el supervisor no está, ¿se cumplirían las metas de igual forma? Probablemente no. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos esto. Adicionalmente, ¿okay?, también tenemos los departamentos de servicio. Por ejemplo, Recursos Humanos le paga la nómina a todos los empleados de la empresa, incluso a ellos mismos, ¿no? Recursos Humanos impacta directamente la producción, es decir, si ellos no están, el producto le falta algo para producirse. Realmente no, o sea, ellos no tienen un impacto directo. Pero si ellos no le pagan la nómina, la producción va a hacerse. No, porque ningún obrero va a trabajar sin pago. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cuáles son todos esos gastos que están alrededor, que pueden estar impactando de alguna forma, directa o indirectamente, mi producción. ¿Ok? Y eso que está impactando la producción, tenerlo en cuenta para llevarlo a través de estos costos indirectos de fabricación. Y los llevo a través de una tasa predeterminada de aplicación, que no es más que un factor que relaciona dos cosas, ¿ok? Generalmente relaciona el costo, ¿ok? Porque es, por ejemplo, una unidad monetaria por hora hombre trabajada, por hora máquina trabajada, por metro cuadrado de área, por unidad producida. Es decir, es un factor que me dice, bueno, vas a aplicar tantas unidades monetarias por cada tal cosa. Y esa tal cosa sí está relacionada con la producción. Entonces, la tasa predeterminada de aplicación lo que hace es relacionar costos con producción. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, eso va a depender de cuál va a ser la base de repartición que me permite llevar estos costos indirectos de la mejor manera a la producción. ¿Ok? ¿Cuántas tasas predeterminadas de aplicación se pueden hacer? Eso va a depender de la tecnología y los recursos que tenga la empresa. ¿Ok? Una empresa puede trabajar con una sola tasa predeterminada de aplicación, ¿okay?, que por ser única va a ser muchísimo más fácil el costeo. Puede trabajar con dos, que también son básicas, una para lo que son los costos que son fijos, otra para los que son variables. Puede trabajar con 3, 4, 5, puede trabajar con 100. ¿De qué depende esto? Pues de la tecnología y los recursos que tenga al alcance. Si tenemos un sistema administrativo contable que permite la determinación de muchísimas TPAs con bases de repartición diferentes, es decir, algunas van por kilovatios, otras van por metro cuadrado, otras van por horas hombre, otras van por horas máquina, otra va por número de empleados. O sea, si yo tengo un sistema que permite que yo vaya parametrizando, ¿ok?, una serie de TPA, y que después automáticamente ese sistema, cuando yo coloque los datos de la producción, me va a costear de forma automática, pues muy chévere, porque yo puedo tener una información que lógicamente tiene más calidad porque es mucho más específica, ¿ok? Pero que si lo tuviera que hacer a mano no pudiese hacerlo. ¿Ok? Si usted es un contador que lo que tiene en la empresa donde usted trabaja es un Excel, si usted se pone a trabajar con 80 TPA, básicamente usted va a pasar todos los días de su vida nada más costeando TPAs sin poder adelantar en el resto del trabajo. Entonces no podemos olvidar que esto va a ser tan específico como mis recursos me lo permitan, ¿okay?, y que yo nunca puedo generar más costos, ¿okay?, a la empresa por obtener una información de calidad relacionada al costo. O sea, yo tengo que tratar de trabajar con lo que tengo, hacer lo mejor posible, ¿ok?, porque ese es uno de los principios de las normas de información financiera, ¿ok?, es tener el mejor método posible, la mejor estimación posible a través del uso correcto del método, ¿ok?, sin que esto impacte, ¿ok?, en la relación costo-beneficio de obtener la información.
Si genero más costo que beneficio al obtener la información, lamentablemente eso no está bien. Bueno, una vez dicho un poquito esto, ¿ok? Seguimos revisando qué es lo que hacemos a forma general. Y a manera general lo que hacemos es que colocamos todos esos gastos inherentes al proceso productivo, tengan o no la misma frecuencia. Para esto hago yo estimaciones anuales, ¿ok? Y ya eso lo habíamos conversado. La estimación se hace anual porque dentro de un año entran todos los pagos sin importar la frecuencia que tengan. Sean mensuales, sean semestrales o sean anuales, ¿ok? Yo voy a tener todos los pagos de un periodo, ¿ok?, económico allí adentro. Y determinamos una base de repartición que permita darle a todos los gastos una distribución uniforme durante el periodo. Cuando yo consigo esta base de aplicación, esta base de repartición, perdón, lo que estoy haciendo es decir, bueno, si tengo costo y tengo entre qué lo voy a dividir, ya yo tengo cómo voy a hacer la TPA que me relaciona unidades monetarias contra algo. Y ese algo viene por la base de repartición. Entonces, si mi base de repartición, por ejemplo, son las unidades producidas, esta TPA me va a decir, bueno, vas a aplicar un bolívar por cada unidad producida y ya yo sé cuánto voy a colocar allí. ¿Por qué genera una distribución uniforme? Porque indistintamente de que los pagos ocurren en un mes puntual, al tener toda la estimación anual e ir aplicando sobre la unidad producida, la distribución del costo va a ser muchísimo más plana si yo asigno ese costo únicamente cuando lo voy pagando, ¿okay? Que sería una línea un poco, bueno, un poco no, bastante más errante. Para saber, ¿okay?, cómo trabajar con los que son las TPA, los costos indirectos de fabricación, yo necesito conocer los niveles de producción de mi fábrica. Porque los niveles de producción de mi fábrica son los que me van a decir cuántas unidades puedo producir, cuánto tiempo me voy a gastar, cuántas horas máquinas voy a tener que usar, ¿ok? Y esos niveles de producción existen dos tipos generales. Uno son los niveles de producción que están relacionados al aspecto físico de la planta, es decir, a la capacidad instalada que yo tengo entre maquinaria, entre personal, días hábiles de trabajo, etc. Para ellos vamos a tener dos tipos de capacidades. La capacidad ideal, que es aquella que tendría lugar si la planta trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 52 semanas al año, ¿ok? Y no hay que hacer mantenimiento y esas máquinas no se paran nunca, ¿ok? Esa capacidad, por supuesto, es un ideal, es lo máximo que yo podría producir si yo estoy trabajando todos los días de la semana, durante todas las semanas, por 24 horas, ¿ok? Luego tengo la capacidad realista. Y la capacidad realista es la capacidad máxima que surge teniendo en cuenta los horarios de la planta y los mantenimientos respectivos. Es decir, ya yo no voy a decir cuánto es lo que yo puedo producir si trabajo 24/7 durante las 52 semanas del año. No, aquí es cuánto puedo producir si trabajo las 8 horas al día durante los 5 días a la semana, durante 52 semanas, y adicionalmente, ¿okay?, tengo que hacer mantenimientos programados que van parando mis maquinarias durante X cantidad de horas, ¿okay? Entonces, esta capacidad sí me va a decir, mira, tú lo que puedes producir, teniendo en cuenta el horario de los empleados, teniendo en cuenta las vacaciones y teniendo en cuenta los mantenimientos, es esta cantidad. Obviamente esta capacidad realista es la que sí podemos alcanzar. La ideal no la vamos a poder alcanzar nunca, ¿ok? Ella está ahí para nosotros conocer qué tanto podríamos hacer. Y la intención es que la diferencia entre la capacidad realista y la ideal sea la más pequeña posible y que obedezca realmente a horarios, a mantenimientos, ¿ok? Y no a ineficiencias en el trabajo. O sea, que esa diferencia se dé nada más por los conceptos que están allí y no porque el personal está trabajando menos o porque no estoy haciendo los mantenimientos de las maquinarias a tiempo y entonces siempre se están dañando, etc. Después tengo esos niveles de producción cuando ya los voy a relacionar con los aspectos del mercado. Es decir, una planta puede hacer 11.000 unidades diarias durante 52 semanas. Pero ¿está el mercado dispuesto a comprarle todas las unidades que él produce?
porque de nada sirve que yo produzca muchísimo y el mercado no me esté comprando. Entonces, tenemos aquí lo que es la capacidad normal, que es esa capacidad realista que acabamos de ver, que tiene en cuenta los horarios, tiene en cuenta los mantenimientos, tiene en cuenta las vacaciones, pero que además toma en cuenta aspectos de largo plazo como la demanda de los clientes y la estacionalidad. ¿Okay? Por lo tanto, para yo determinar esta capacidad normal, necesito de data histórica. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene. Cuando ya yo tengo cuál es la capacidad real que puedo hacer, yo voy a contrastar cuál es la capacidad que tienen los clientes de comprar mi producto. Si tengo más demanda que producción, chévere, no hay más nada que hacer. Mi capacidad realista es la capacidad. ¿Okay? ¿Me puedo poner a invertir? Sí, hasta que usted alcance ese tope de demanda que hay en el mercado. Pero ¿qué pasa si yo puedo producir X cantidad de bienes, pero los clientes están dispuestos a comprarme una cantidad menor a lo que yo estoy produciendo? Entonces yo tengo que situar esa capacidad a satisfacer la demanda, porque lo que haga por encima de la demanda no tengo dónde colocarlo. Es dinero que estoy invirtiendo y que no va a retornar a la compañía porque no hay demanda para comprar ese excedente. ¿Okay? Entonces eso lo tengo que tener presente. La estacionalidad obedece a esos productos que se venden en determinadas épocas del año. ¿Okay? Como los libros escolares que se venden generalmente en los periodos entre final de julio, principios de octubre. Todos los libros escolares, o por lo menos el 99% de la existencia de libros escolares, se debe vender entre esos 3 meses. Lógicamente las empresas no lo van a producir en esos 3 meses. Producen durante los 9 meses restantes todo lo que tienen que producir para poder abarcar la demanda en esos 3 meses. Y eso es diferente. Entonces yo tengo que revisar esos aspectos para poder determinar cuál va a ser esa capacidad normal de producción que yo tengo. Y finalmente tengo la capacidad esperada. Esta capacidad se parece mucho más a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. La capacidad esperada toma en cuenta la producción esperada, valga la redundancia, solo para el siguiente periodo. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto ya no estoy evaluando, bueno, cuál es mi capacidad instalada, cuál es la demanda de los clientes, cómo está creciendo esa demanda, cómo se está moviendo esto y hacia dónde debo ir en planes estratégicos. Cuando yo trabajo esto es, ok, ¿qué puedo hacer casi que el mes que viene? Voy a tener materia prima para trabajar el mes que viene, me van a llegar los potes para envasar mi producto el mes que viene. Hay etiquetas, el proveedor de etiquetas tiene papel, me las puede vender, conseguí pega para las etiquetas. O sea, la capacidad esperada no tiene una planificación en el futuro porque las circunstancias no lo permiten. Y cuando las circunstancias no lo permiten, básicamente por 2 razones. O porque las circunstancias son muy adversas, como las que estamos viviendo hoy. Y hoy las vivimos además en el mundo entero a razón de estos temas de pandemia. También puede existir que una compañía está empezando y no tiene data histórica. Si no tengo data histórica, yo no puedo construir futuro, yo no puedo proyectar cómo van a ser los comportamientos. Entonces, cuando una empresa está empezando, me toca trabajar con la capacidad esperada. ¿Qué espero hacer el mes que viene? ¿Cómo se está moviendo esto? ¿Esto se está vendiendo? ¿Sale mejor así? O sea, todo ese ensayo y error que se debe ir haciendo para ir, ¿ok?, logrando los objetivos. O en situaciones muy adversas, cuando yo no sé exactamente qué va a pasar mañana, si mañana va a haber cuarentena, si no va a haber cuarentena, si va a llegar el barco, si no va a llegar. O sea, cuando yo estoy en situaciones de alta incertidumbre o de desconocimiento de datas históricas, yo voy a utilizar esa capacidad esperada, que en función de cómo estoy viendo la situación hoy, puedo hacer una proyección de muy corto plazo a qué va a pasar mañana. Si ya yo hoy tengo, bueno, ya tengo 500 potes, tengo esta materia prima, tengo las tapas, tengo la etiqueta y tengo la pega, para esto, bueno, yo voy a decir que yo lo que puedo producir el mes que viene es esto nada más. Y ya el mes que viene veré cómo cambia esa historia. ¿Ok? Entonces, esas son las capacidades, ¿ok?, que relacionan a los aspectos del mercado. Si vemos, nos trajimos en la normal la capacidad que plantea los temas de instalación, ¿ok?,
y la colocamos aquí adentro y la relacionamos con los aspectos del mercado. Estas que tienen tanto la capacidad instalada como los aspectos del mercado son las que yo debo usar para TPA. Entonces, la capacidad es ese total de unidades que yo puedo hacer, bien sea por normal, que es lo deseable, o por la capacidad esperada. Esas unidades yo las puedo transformar en muchas cosas, ¿ok? Esas unidades pueden ser unidades producidas, esas unidades pueden ser las horas que yo necesito de mano de obra para terminarlas, esas unidades pueden ser las horas máquina que yo necesito para terminarlas, ¿ok? Yo puedo ir jugando ya porque ya conozco cuántas unidades van a ser. Ok, ¿cómo asignamos entonces los costos indirectos de fabricación? Cuando los costos indirectos de fabricación sean atribuibles únicamente al proceso productivo, esos costos se suman y luego los divido entre la capacidad productiva. Es decir, yo digo que todos estos costos indirectos son nada más de la planta. Los sumo todos, más su mano de obra indirecta de la planta, más la materia prima indirecta, que también es de la planta, todo eso tiene nada más que ver con la producción. Y ese pote lo voy a dividir entre la capacidad normal o la capacidad esperada. Y voy a saber cuánto le va a tocar a cada unidad que yo produzca. ¿Ok? Y ya ahí estaría construyendo una primera TPA en función de unidades producidas. Pero hay otras cosas que tomar en cuenta que no siempre son las de la planta. Ahora, vamos al punto 2. Si deben asignarse algunos de los costos indirectos a departamentos distintos de la producción o repartirlos entre varios departamentos productivos, debemos hallar la estimación de dichos costos y las bases más adecuadas para asignarlas a los departamentos correspondientes y luego dividir entre la capacidad productiva. ¿Qué tengo aquí? Tengo unos departamentos que no son los de producción, son diferentes y que además se pueden relacionar con un departamento productivo, con dos departamentos productivos, con tres departamentos productivos. ¿Ok? Incluso se podrían relacionar con otros departamentos que no tienen nada que ver con la producción. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo debo determinar, ¿ok?, cuál es ese costo y cómo se relaciona con la producción. El ejemplo. Recursos humanos, ya habíamos dicho, si recursos humanos no está y no le paga a los obreros, los obreros no van a trabajar. Y si los obreros no trabajan, yo no tengo producción. Y si no tengo producción, no tengo ventas. Y si no tengo ventas, no entra efectivo. Y si no entra efectivo, quiebro. ¿Ok? Entonces yo necesito que recursos humanos esté ahí. Y recursos humanos le paga la nómina a los 1000 empleados que hay en la empresa. Pero los empleados que se relacionan con la producción directamente son nada más 600 de los 1000. Entonces yo voy a buscar cuánto es el costo del año de recursos humanos. O sea, cuál es el presupuesto completo que maneja recursos humanos para mantenerse. En nómina, en material de oficina, en mantenimiento de maquinarias, en mantenimiento y limpieza de los equipos. ¿Ok? Ok, ¿cuál es ese valor total? Ellos atienden 1000 personas. Si yo agarro ese valor total y lo divido entre 1000, voy a tener una especie de tasa que me relaciona unidades monetarias por empleado. O sea, cuánto cuesta la gestión de recursos humanos por cada uno de los empleados. Pero eso está dividido entre 1000 y hay 600 nada más en la producción. Si yo multiplico eso por 600, voy a tener el costo relacionado con la producción de recursos humanos. Es decir, lo que cuesta recursos humanos, esa parte que va a ser el 60% de esos costos de mantenimiento de recursos humanos, van a ir a la producción. ¿Okay? Y eso lo puedo hacer a través de una tasa, ¿okay?, de aplicación de los departamentos de servicio. Y eso tengo que hacerlo con todos los departamentos de servicio que estén relacionados con la producción. Si no se relacionan de ninguna forma con la producción, no lo hago. ¿Ok? Si yo tengo un departamento que no se relaciona para nada con la producción, yo lo que tengo allí es un costo económico global de la compañía a través de lo que ya vimos en la cadena de valor. Pero no tengo un costo indirecto de fabricación porque no está relacionado con la fabricación en sí.
Entonces los departamentos de servicio, para recordar, son aquellos que suministran beneficios a los departamentos de producción y a otros departamentos de servicio, si fuese el caso. Por ejemplo, limpieza, enfermería, recursos humanos. Me voy a parar aquí y vamos a hacer unas diferencias claras. Recursos humanos ya los repartimos por el número de trabajadores. Pero si yo quiero ver limpieza, por ejemplo, ¿cómo agarro yo y digo, bueno, todo lo que me cuesta esta parte de limpieza, ¿cómo la llevo a la producción? Si usted alguna vez ha escuchado una negociación con una persona que vaya a limpiar a una compañía o a una casa, generalmente lo primero que preguntan es si usted vive en apartamento o casa. Y eso básicamente lo que la persona está haciendo es tratando de darle en su cerebro un área al espacio por la que la están contratando. Si usted dice apartamento, aunque bien es cierto que hay apartamentos que pueden tener 250 metros cuadrados, en promedio un apartamento oscila entre 70 metros cuadrados y 150 metros cuadrados. Es lo general, ¿ok? La segunda pregunta que le van a hacer es ¿cuántos baños tiene? ¿Y por qué hace la pregunta del baño? Porque el baño da un trabajo. O sea, limpiar un baño es un trabajón, ¿ok? Adicional al trabajo de limpieza normal. Entonces, si usted le dice a alguien que usted tiene 8 baños, usted no va a conseguir nunca que le vaya a limpiar la casa, por ejemplo. Pero si son 2 baños, bueno, la cosa es más medible. ¿Qué están haciendo cuando le hacen esas preguntas? Están viendo cuántas horas necesita de trabajo y cuánto le va a cobrar por eso. Esa es la relación. Y más o menos es lo mismo que hacemos en los costos. Es traer ese mismo sentido común que siempre aplicamos a esta materia. Si yo tengo un equipo de limpieza, la gente se va a tardar más en limpiar las áreas que son más grandes a las áreas que son más pequeñas. Si tiene que limpiar una oficina que mide 5 metros cuadrados, lo va a hacer mucho más rápido a si tiene que limpiar un área de planta que mide 50 metros cuadrados y que adicionalmente pueda tener algunos tipos de fregadero, de potes de basura. O sea, ni les cuento si de repente en esa área se pica algo, se preparan frutas, se prepara algún tipo de mezcla que siempre se bota, el piso se mancha. Entonces esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Si yo voy a distribuir limpieza, pues yo debería distribuirla en función de la cantidad de metros cuadrados que tenga la planta o el edificio completo. Entonces, si yo tengo un edificio donde funciona la planta y funcionan mis oficinas administrativas, yo debería tener el metraje completo de ese edificio. ¿Cuántos metros cuadrados son? ¿Ok? Y llevar nada más a producción, pues los metros cuadrados de la parte productiva. Vamos a suponer otra vez, tenemos 1000 metros cuadrados y de esos 1000 metros cuadrados, 700 metros cuadrados son la planta productiva. Pues el total de costo de limpieza, yo nada más voy a aplicar ese 70% que está representado en esa área que se tiene que limpiar. Y así lo voy a ir haciendo con cada uno de los departamentos de servicio, buscando cuál es la mejor base. Y la mejor base me la va a dar siempre el sentido común. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué cofactores son determinantes en el trabajo que se está haciendo? ¿Cómo ese trabajo se va a relacionar con la producción? Y esa va a ser la base que yo voy a utilizar. Seguimos aquí, ya que los departamentos productivos se benefician de ellos, o sea, estamos hablando de los departamentos de servicio. Los presupuestos de gastos de dichos departamentos de servicio deben asignarse a todos los que se beneficien, productivos o no. Es decir, yo tengo que construir ese presupuesto anual que va a ser el del año siguiente, esa proyección de gastos de cada uno de los departamentos y, por supuesto, irlos asignando a los departamentos que resultan beneficiados. Ahora bien, ¿cómo realizamos esa asignación de los departamentos de servicio a los de producción? Y para ello se trabajan 3 métodos. De los 3 métodos nosotros vamos a revisar nada más 2. ¿Ok? El primer método es el directo, el segundo es el escalonado y el tercero es el algebraico. Empezamos con el método directo, se usa con mayor frecuencia porque además es muy sencillo. ¿Ok?
En este método, el total de los costos presupuestados de los departamentos de servicios se asigna de manera directa a los departamentos de producción, ignorando cualquier relación existente entre los departamentos de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Asuman que el número 1 es recursos humanos. El número 2 es la gente de limpieza. La gente de limpieza limpia las oficinas de recursos humanos. Y la gente de recursos humanos le paga a la gente de limpieza. En este método yo no voy a tomar en cuenta esa relación que existe allí. Y no la voy a tomar en cuenta porque lo que voy a hacer es decir, bueno, de estos costos, ¿qué cosas van a la producción? Y las bajo directamente a la producción en el sentido de la flecha. ¿Okay? Estas cositas blancas que usted ve aquí, las cajitas, que son como unas cajitas forradas en papel blanco, son los productos terminados. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar esto y llevarlo a esa producción, y la producción la estoy reflejando en el producto. Ahora, el segundo método que vamos a ver es el escalonado. Por supuesto es mucho más elaborado que el directo, es mucho más exacto, y leemos lo que dice aquí. Es más exacto que el directo en los casos en que un departamento de servicio presta servicios a otro de igual carácter. Es decir, existen servicios, departamentos de servicio, prestándose servicios entre sí, a la vez que le prestan servicios a la producción también. ¿Okay? Ya que toma en cuenta esta relación. Consiste en ordenar los departamentos de servicio desde el que presta más servicios hasta el que presta menos servicios. ¿Ok? Y lo que voy haciendo es una escalera. ¿Cuál de estos 5 departamentos de servicio es el que presta más servicio a los demás departamentos de servicio? Bueno, este. Ok, ese lo pongo de primero. Y ese lo voy a ir repartiendo a la producción y a los departamentos de servicio. Después agarro el segundo, que es el que vuelve a prestar más servicios a otros departamentos de servicio en la categoría. Ok. Y así sucesivamente hasta que hago una escalera. Desde el que más presta servicio a departamentos de servicio hasta el que menos presta servicios a departamentos de servicio. Basado en esa escalera, se asignan los costos presupuestados a los demás. Es decir, yo voy a ir repartiendo hacia abajo. Y luego voy a repartir a los departamentos de producción. ¿Qué cosas ocurren aquí? No toma en cuenta las relaciones recíprocas, es decir, lo toma en un solo sentido, desde el que más hasta el que menos, pero no funciona en el sentido contrario. Entonces, fíjense aquí y seguimos diciendo que 1 es recursos humanos y 2 es limpieza. Yo agarro y digo, bueno, recursos humanos prestan más servicio a departamentos de servicio que limpieza. Entonces voy a agarrar los costos de 1, voy a ver cuáles van a producción y cuáles van a departamentos de servicio, y esos costos que van a departamentos de servicio los voy a bajar a 2, completos. No importa si van a 2, van a otro departamento. Voy a bajar todos los costos asociados a departamentos de servicio a 2. Y 1 solo se va a quedar entonces con lo que está relacionado con la producción, y eso lo mando a las cajitas blancas que son los productos terminados. Después agarro 2, y si 2 le presta servicio a otro departamento de servicio que fuese 3, bajaría todos los costos que están relacionados con departamentos de servicio a 3, y luego repartiría los costos que quedaron en 2 a los productos terminados. ¿Okay? Pero no existe que 2 le preste servicio a 1. Esa relación no se ve. Y finalmente tengo el método algebraico, que es el método más apropiado cuando existen servicios recíprocos, es decir, se prestan servicios entre sí los departamentos de servicio, ya que asignan los costos presupuestados del departamento de servicio 1 al departamento de servicio 2, pero también, veo cuáles son los costos del servicio 2 que se prestan al servicio 1. Esto se logra mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones con tantas variables como departamentos de servicio existan. Entonces yo voy a plantear esas relaciones de servicio de cada departamento a través de una ecuación, y cuando tenga todas las ecuaciones, con todo que se hizo para cada uno de los departamentos de servicio, planteo la solución y asigno todos los costos tanto a servicios como a producción. Este método nosotros no lo desarrollamos en esta asignatura, pero sí lo vemos.
Ahora hablamos un poquito de lo que son esas bases de repartición. Y revisamos, además de la capacidad normal o de la capacidad esperada, que me habla de unidades, ¿ok? De unidades que puedo producir o unidades que espero producir. Los costos también pueden asignarse a cada centro de costos o departamento productivo, igual de manera uniforme, aplicando otras bases de repartición que no sean las unidades en sí mismas. ¿Ok? Las unidades igualito me sirven, porque las unidades me dicen, bueno, si yo tengo que hacer 100 unidades y para cada unidad me gasto 1 hora, pues van a ser 100 horas. ¿Ok? Sin embargo, yo lo puedo expresar de forma distinta. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar es mucho más fácil que yo aplique por hora de trabajo a que yo aplique por unidad producida o medianamente producida porque se me quedó en la mitad del camino durante ese periodo. Entonces yo puedo aplicar otras bases que son, por ejemplo, las horas de mano de obra, llamadas horas hombre, las adiciones de materia prima, ¿ok? Y lo que hago es decir, bueno, esto lo hago en función de las unidades monetarias de materia prima o de los kilos de materia prima que esté haciendo. Las horas máquina, ¿ok? O la que resulte más conveniente. Entonces, una tasa predeterminada de aplicación siempre va a ser el total de costos indirectos de fabricación a distribuir, el gran pote, sobre la base que yo elija, ¿ok? Que representa mejor la distribución. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, si yo tengo una empresa que de repente tiene muy pocos empleados, porque en su mayoría está automatizada, pues lógicamente lo que mide realmente el avance de la producción son las horas máquina que se están aplicando. Entonces yo podría utilizar para los IF horas máquina. ¿Ok? Por el contrario, si yo lo que tengo es una fábrica de mermeladas totalmente artesanal, porque a mí me gusta ese concepto y quiero mantener ese concepto de artesanal, pues la mejor base de repartición entonces podrían estar siendo mis horas hombre. A mí no me gusta, aunque existan, y por eso están allí, usted lo va a conseguir en la bibliografía, aunque existan bases que tienen que ver con añadir materia prima, ¿ok? Yo considero que añadir materia prima no tiene nada que ver en el proceso de transformación. Es más, yo puedo estar añadiendo mucha materia prima y estar produciendo muy poquito porque soy muy ineficiente. Entonces, en lo particular, a mí no me parece que las añadiduras de materia prima realmente me estén hablando de avances o incrementos en la producción. ¿Okay? Y soy más del pensar que los IF, que son los costos indirectos de fabricación, se deben aplicar en base a la forma en que se trabaja, ya que este trabajo sí implica generalmente un avance en el proceso productivo y un incremento de la producción. ¿Ok? De todas maneras, nosotros vamos a revisar todas las bases posibles. Lo puedo hacer con la añadidura de materia prima en kilos, lo puedo hacer con la añadidura de materia prima en unidades monetarias, lo puedo hacer con la añadidura de mano de obra en unidades monetarias, es decir, cuánto estoy pagando de mano de obra. Lo puedo hacer con mano de obra en horas hombre de trabajo, esa sí me gusta mucho más. Puedo hacerlo con horas máquina de trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Pues, uno, de la facilidad que tengo para identificar cuál es la mejor base, ¿okay? Basándonos también en el sentido común. Dos, que yo pueda tener la información de una forma fácil. Porque si yo digo, no, la mejor forma, como esto es una máquina y las máquinas son eléctricas, son los kilovatios de consumo. Ajá. Y es fácil conseguir los kilovatios de consumo por cada departamento productivo, pareciese que no. Entonces es más fácil como que las horas máquina, ¿no? O sea, ahí va a depender, uno, de cuál es la mejor base en el sentido común. Dos, la facilidad que tenga también de adquirir la información. Y tres, cuál es el trabajo que me va a dar procesar la información. Porque volvemos a repetir, y esto es súper importante, no podemos caer en la tentación de tratar de ser perfectos y en esa búsqueda de la perfección llevarnos por los cachos los costos de la empresa y triplicarlos solo porque queremos ser perfectos.
hay que buscar un equilibrio de beneficio y costo. El beneficio de tener la información y el costo de generarla. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, cuando conversábamos cuántas TPA se podían tener, ¿okay? Ya conversamos de cuáles son los CIF, de qué tengo que hacer con los departamentos de servicio, ya tengo el pote, ya descubrí cuáles son las bases de repartición, recordamos que puedo tener varias. ¿Okay? Existen generalmente en la mayoría de compañías que trabajan con una o que trabajan con dos. ¿Okay? Si trabajo con una, pues es una sola, en ese pote coloco todo y busco una única base. Si trabajo con dos, lo más común, ¿okay? Es trabajar los costos indirectos fijos y los costos indirectos variables por separado. ¿Okay? Y obviamente cada uno va a trabajar con bases de repartición distintas. Los CIF pueden clasificarse como fijos cuando las erogaciones no se relacionan con las unidades producidas. Como es el alquiler, yo tengo que pagar alquiler, produzca o no produzca. Impuestos de inmuebles, lo que tiene que ver con el catastro, lo tengo que pagar, produzca o no produzca. Impuesto al patrimonio, yo tengo que pagar impuestos sobre esos bienes que yo tengo, produzca o no produzca. Los beneficios laborales como prestaciones sociales o seguros son beneficios que no están atados a un incremento de la producción. ¿Okay? Yo los tengo que pagar, produzca el empleado una unidad o produzca 0 unidades o produzca 1000 unidades. Si yo lo tengo contratado, yo tengo que pagarle esos beneficios. Entonces, para identificarlos con rapidez, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿okay? Y eso es una técnica muy básica, es si ese monto a pagar cambia a medida que se producen más unidades. Si yo produzco más unidades, ¿me van a cobrar más alquiler? No. Si la respuesta es no, eso es un costo indirecto de fabricación del tipo fijo. ¿Cuáles son las bases que se eligen para los costos indirectos fijos generalmente? Pues las horas de trabajo hombre o las horas de trabajo máquina. ¿Okay? O las unidades producidas, también es una. En base, teniendo en cuenta, siempre recuerden la capacidad normal o la capacidad esperada. ¿Okay? Y luego voy a tener los costos indirectos de fabricación variables, que obviamente estos sí van a responder de forma positiva a el monto cambia, el monto que voy a pagar cambia a medida que yo produzco más unidades. Si yo le digo, yo tengo un producto que empaqueto en un frasco de vidrio. Si yo produzco más unidades, el costo indirecto de fabricación que viene relacionado por los vasos de vidrio donde va la mermelada aumenta, sí. Porque a medida que hago más unidades, gasto más frascos de vidrio. ¿Okay? Entonces, cuando la respuesta es positiva, yo lo voy a clasificar como variables. Y tengo entre estos los envases, las etiquetas, las tapas, las cajas, etc. Y la base elegida para estos, ¿okay? Generalmente es la unidad producida. Es decir, después que yo saco todas mis cuentas, yo agarro y digo, ok, estas fueron las unidades producidas y agarro esa TPA y la aplico. Es decir, estoy llevando esos costos realmente por el número de unidades producidas. Mientras que por la otra, yo aplicaría frascos a mermeladas que probablemente no se han realizado. ¿Okay? Esa es la ventaja de trabajar con fijos y variables, que adicionalmente son únicamente 2 TPA, son totalmente manejables. ¿Okay? Lo podemos manejar con facilidad, no es un universo infinito, no genera un retrabajo y me da una información de bastante calidad. ¿Okay? Me da una información muy buena, porque además estoy aplicando lo que son variables únicamente a la producción que sí estoy haciendo, y los fijos los estoy repartiendo entre esa capacidad esperada que debería, o normal, perdón, que debería estar muy cerca de lo que yo realmente estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, esta ha sido pues la primera vista teórica de costos indirectos de fabricación. El resto lo vamos a ir revisando haciendo, ¿okay? Es decir, desarrollando ejemplos que permitan poner en práctica todos estos conceptos. Muchísimas gracias por su atención.